Bien, estamos en marcha. Hoy en nuestro programa, a lo largo de estos próximos minutos, vamos a centrarnos en un acontecimiento que va a celebrarse muy pronto, dentro de muy pocos días. Ahora conocemos más detalles, ahora profundizamos en él, pero que en todo caso es un tema que nos afecta directamente por varias razones, entre ellas precisamente porque el director de MPS España, Jordi Cruz, no es la primera vez que está con nosotros. Durante estos últimos meses hemos hablado con él, hemos hablado con diferentes miembros de la asociación, precisamente en el contexto de nuestro reto deportivo solidario, Templas Extreme Trail, que hemos desarrollado a diferentes niveles, medios de comunicación, en el ámbito deportivo, para ayudar a dar a conocer precisamente la mucopolisacaridosis y síndromes relacionados, para que todo el mundo de una forma u otra sea consciente, por lo menos adquiera más sensibilidad respecto de la situación cotidiana que viven de forma mayoritaria estos niños y niñas afectados por estos síndromes. Hoy vamos a hablar con Jordi Cruz. Por cierto, Jordi, bienvenido y muy amable, gracias. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar con Jordi Cruz, director de MPS España, precisamente porque dentro de pocos días, ¿cuándo en concreto? ¿Cuál es la fecha exacta, Jordi? Pues la fecha del congreso es 6 y 7 de octubre. 6 y 7 de octubre, aquí en Barcelona, esto ya lo avanzamos. En Bellaterra. En Bellaterra, bien. Pues los próximos días 6 y 7 de octubre en Barcelona, en Bellaterra concretamente, va a celebrarse el congreso, es el número 13, Número me decías 13, tú, correcto. buen número, me decías, ¿verdad? El número 13, el Congreso Internacional Científico Familiar de MPS. En todo caso, si te parece, Jordi, antes de comentar un poco el programa, que por cierto es un programa denso y con un alcance impresionante a todos los niveles, que ahora nos lo comentas, me gustaría recordar, porque siempre hay oyentes que se incorporan al programa, oyentes nuevos, eso es positivo, vamos creciendo en audiencia, vamos creciendo en alcance, en divulgación. A grandes rasgos, MPS, mucopolisacaridosis y síndromes relacionados. Explícanos qué es la mucopolisacaridosis para situar a nuestros oyentes. Bueno, pues las MPS o mucopolisacaridosis, igual que los síndromes relacionados, son una serie de síndromes minoritarios de acúmulo lisosomal. Son enfermedades de acúmulo lisosomal y que realmente van perdiendo una enzima por la orina, ¿no? Sí. Esta enzima lo que hace es que se vaya creando en la célula varias toxinas que va distribuyendo en los diferentes órganos y hay enfermedades que afectan más al hueso, otras enfermedades afectan más a las vías respiratorias, a los diferentes órganos como el hígado, el bazo, sobre todo la mayoría, y unas de ellas también, por eso son neurodegenerativas, afectan al cerebro, ¿no? Con lo cual, pues estas enfermedades requieren de una atención multidisciplinar, un cuidado muy importante, y son enfermedades muy minoritarias, pero que la suma de ellas hace pues que podamos poder tener la oportunidad de tener un congreso como estas características, de juntar grandes profesionales para avanzar en el conocimiento y las terapias de este tipo de patologías. Bien, como he dicho, ahora hablaremos un poco del contenido de estas jornadas. En concreto son dos jornadas íntegramente dedicadas a los contenidos de este congreso, pero antes, para acabar de complementar la información de estas mucopolisacaridosis y síndromes relacionados, hemos de recordar, Jordi, que en este momento la gran mayoría de estas enfermedades no tienen, algunas tienen tratamiento, pero la mayoría no tienen cura. Exacto. Nosotros, cuando empezamos a movernos en este sentido, no había ninguna terapia para nuestras enfermedades. Y nuestro trabajo era buscar financiación, buscar fondos para sufragar algún tipo de investigación y que pudiera darnos unas vías a poder encontrar alguna solución o alguna terapia que a día de hoy ya están, ¿no? Y a día de hoy hay una serie de enfermedades como la MPS 1 tipo Hurler, la MPS 2, Hunter, o la MPS 4, el síndrome de Morquio, y la MPS 6, síndrome de Maratón-Lamy, que todas ellas tienen el reemplazo enzimático. Es aquello que decíamos, que perdían la enzima por la orina, correcto, se ha sintetizado y se un laboratorio de alguna forma. Exactamente, y se inyecta en el paciente vía intravenosa, con lo cual pues mejora su calidad de vida. Son tratamientos eso, no curativos. Exactamente, no significa que con esa terapia de reemplazo la enfermedad desaparezca. Ni mucho menos. No, ni mucho menos, sino que estamos hablando de terapias paliativas importantes, en las que ofrece una ayuda importante y en que la degeneración, en el caso del paciente, pues cuanto antes se trate, mucho mejor,
con lo cual pues va a vivir una mejor calidad de vida, ¿no? Y va a alargar su esperanza de vida. Claro, un apunte más. Hemos hablado de qué son las MPS, qué son las mucopolisacaridosis, qué tratamiento o qué terapias en ese momento están vigentes. ¿El futuro cuál es? ¿A corto o a medio plazo? ¿Qué se espera básicamente de la investigación, que es fundamental, en un futuro a corto o medio plazo para tratar de abordar estas problemáticas? Bueno, hay una cosa muy interesante y es que al ser enfermedades de acúmulo lisosomal o enfermedades que pierden una enzima por la orina, lo mismo que se ha actuado en una enfermedad y en otra, se está actuando en todas las demás. Con lo cual, nuestra intención, como quería decir al principio, es que todas nuestras enfermedades tengan oportunidad de una terapia. Esto es una. Claro. Otra, se está avanzando en nuevas vías, como terapias avanzadas, chaperonas, o terapias que de alguna manera, como la terapia génica, pueden revertir la enfermedad o hasta incluso anular la enfermedad por completo. Esto se está probando. Esa sería la gran esperanza. La gran esperanza de todos. De todos, la terapia génica, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bien, ¿y a qué nivel estamos en este sentido? Estamos en que tanto la MPS-1 como la MPS-2 como la MPS-3 San Filipo en las diferentes variantes está muy avanzado para empezar ya los ensayos clínicos con pacientes. De hecho, algún país ya ha comenzado el ensayo piloto en las primeras fases, reclutando muy pocos pacientes y realmente las familias estamos esperanzadas en que también se ponga en marcha, digamos que el programa en España. Los resultados son esperanzadores. Son muy esperanzadores. Positivos. Y deduzco por tus palabras que de forma más o menos inminente empezarán los ensayos, quizá cuestión de meses, esperamos que sea así. Quisiéramos. Empezarán los ensayos en nuestro país para intentar abordar esas problemáticas de salud, que también, antes de centrarnos ya en el Congreso, que también hay que recordar que básicamente, por lógica, afectan a niños. Afectan a niños en su gran mayoría, aunque cada vez se está trabajando mucho mejor en el diagnóstico. Sí. Hay diferentes mutaciones de este tipo de enfermedades y se encuentran casos también de adulto, ¿no? En nuestras enfermedades, nosotros al principio eran niños lo que encontrábamos, pero luego vimos también que estos niños se convertían en adultos con las nuevas terapias. Correcto. Y con terapias paliativas que se va mejorando mucho la calidad de vida. Eso quiere decir que con el tiempo, a través de los años, se ha ganado una mayor supervivencia. Porque hace unos años la supervivencia de estos niños era muy limitada. Son más longevos, o sea, llegan a una edad más adulta, con lo cual también actuamos en diferentes programas como asociación para ayudar a estos chicos en este tipo de enfermedades. De acuerdo, Jordi Cruz, director de MPS España. Vamos a hablar ya del Congreso. Este Congreso Internacional Científico Familiar MPS, que recordamos es el número 13, que se va a celebrar el viernes 6 y el sábado 7 de octubre, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues va dirigido a la población en general. O sea, primeramente va dirigido a esos padres y familiares que tienen la enfermedad en su casa y que tienen la situación. Seguidamente va dirigido también a esos profesionales, tanto de todos los ámbitos, donde pueden aprender mucho más por un tipo de enfermedad o enfermedades que realmente llaman la atención y que es posible que ocurra, y luego también a la población en general por sensibilizar. De hecho, y cuando hablamos de esto, es que el Congreso está abierto y cada año en esas 13avas ediciones que llevamos ha acudido gente de todo tipo. Claro. Con lo cual tenemos un listado y una relación de todas las personas interesadas que siempre se les invita cada año y son personas hasta incluso que no tienen nada que ver con la enfermedad. Ahí está el tema al que antes yo me refería de la sensibilización, de la divulgación para que este tipo de enfermedades, en concreto hoy las mucopolisacaridosis, lleguen a todo el mundo. Porque esto también es una forma de avanzar en todos los sentidos. Cuanto más gente, cuantas más personas conozcan esta problemática, eso va a repercutir en mayor medida tanto en el tema de las terapias como en el tema de la sensibilización a nivel global. Es un tema social. Lo que buscamos es que se convierta en un tema de interés social, ¿verdad? Exactamente. Podemos hablar de varias cosas. Una de ellas es el diagnóstico que nos interesa tanto, ¿no? Estos tipos de pacientes que tenemos en la asociación y que nosotros representamos tienen unas características. Tienen un fenotipo, o sea, tienen un rostro que realmente pues llama la atención y hay muchos sitios o profesionales que no saben diagnosticar o no piensan
esto da ayuda a que puedan pensar en ello. Las propias familias también, hablando o escuchando sobre el tema, pueden pensar que había una posible solución. La cuestión es que hay más de 4.000 personas en España sin diagnóstico. Más de 4.000. Más de 4.000 personas sin diagnóstico y que se está trabajando firmemente para conseguir un diagnóstico. Claro. Una etiqueta de una enfermedad es importante, Claro, porque a partir de ahí podemos buscar la herencia, podemos buscar ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, todo eso Con lo cual, repercute a diferentes niveles, claro. Y otro segundo punto importante son las terapias. O sea, si hablamos de terapia génica, hablamos de que cualquier vía en terapia génica que pueda tratar una enfermedad neurodegenerativa va a abrir las puertas a otro tipo de enfermedades. Con lo cual, ese tipo de afectados por otro tipo de enfermedad se ponen en contacto también con nuestros investigadores para avanzar. Bien, viernes 6 de octubre. Vamos a hacer un pequeño repaso al programa del Congreso, no de forma exhaustiva, porque necesitaríamos mucho más tiempo del que disponemos, pero sí que para que nuestra audiencia se haga una ligera idea del contenido, sobre lo que se va a hablar, quiénes van a ser los participantes, los ponentes más relevantes y, por supuesto, que sepan que todavía están a tiempo de inscribirse y que luego al final, Jordi, nos explicarás el procedimiento para inscribirse y asistir a ese congreso o el viernes o el sábado o ambos días. Por ejemplo, la primera jornada, ¿qué destacaríamos del viernes día 6? Bueno, pues el congreso se abre el viernes a la tarde. Y se abre pues con la recepción de las personas que van llegando y nuestra intención es, que ya nos lo han brindado, es que el CEBATEC, el Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica, nos abre sus puertas por segunda vez para que un número de personas y familias puedan acudir a visitar ese centro y cómo se trabaja profundamente en la terapia génica, ¿no? Cuáles son las vías, etcétera, ¿no? Perdona, es una oportunidad espectacular, porque es un tipo de centro al que no se acude normalmente, y ahí, como dice Jordi, como comenta Jordi, podemos ver de primera mano in situ cómo se trabaja en aspectos que nos son en principio tan lejanos o tan desconocidos como la biotecnología, entre otros. Exactamente, pero esto tiene plazas limitadas. Claro. Y en realidad cuando nosotros lo publicamos, las personas están muy interesadas, se ponen en contacto con nosotros y bloqueamos la plaza. Pero es verdad que cada 2 años que se hace en Barcelona, pues nuestra intención es abrir estas puertas, que es un ejemplo más del trabajo que hacemos. Y muy interesante. Y muy interesante. Además, las familias pueden hablar de tú a tú con los investigadores, preguntarles sus inquietudes, etcétera. Es una oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro, extraordinaria. Bien. Y luego, pues además, luego esa misma tarde-noche, cuando acabamos, los que han llegado, igual que ponentes o médicos que vienen internacionales, cenan con nosotros y tenemos un intercambio de cuestiones con las familias. Esto por lo que se refiere al primer día, que es el día de la recepción, del encuentro y de esa visita al Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica. Vamos ya al sábado. Sábado 7 de octubre, que digamos que es el grueso del Congreso. Explicamos un poco que el Congreso se va a inaugurar, se va a abrir a partir de las 9 de la mañana. Sí, nosotros aquí tenemos una actuación importante porque tenemos los voluntarios donde van a estar al cuidado de esas criaturas o niños con una afectación y niñas, y montamos unas salas anexas, paralelas, para que mientras los padres están escuchando las conferencias puedan estar allí los hijos. Si hay alguna cuestión, cada uno tiene designado un niño, con lo cual va a buscar a la familia y acude para cualquier tema, ¿no? Y de esta forma los padres, las familias pueden estar pendientes de todo el contenido del Congreso. Es muy interesante esto porque nosotros partimos del trabajo también de la MPS UK en Inglaterra, donde esta entidad que lleva muchísimos años, 30 ya, tiene un bagaje y un conocimiento importante, y nosotros trabajamos en el mismo sentido. Bien, correcto. Entonces, al margen de esta primera acción, lo que es la inauguración oficial, pues vienen autoridades, que esto es una reivindicación, siempre nos cuesta mucho que vengan autoridades a poder abrir el Congreso y poder decir unas palabras de bienvenida, y bueno, es verdad que la reina, doña Leticia Ortiz, su Alteza Real, es presidenta de honor, que ya es un honor para nosotros, y además en algún congreso ha acudido y esta vez no puede venir, pero sí que nos cede pues eso, la presidencia de honor. Dolors Montserrat, que es la ministra, no viene, o sea que
en este programa está puesto y en la web está puesto, pero realmente vendrá una persona en su lugar. Estamos pendientes Vendrá de confirmación. una autoridad representando al Ministerio de Sanidad. Representando, se supone, o no. Esto es una reivindicación que hago. Sí que es verdad que desde aquí no está puesto, desde el Departamento de Salud. Claro, hay que decir que ahora estamos hablando sobre los ponentes, sobre el contenido de este congreso, con un programa que aún es provisional, es decir, que aún pueden surgir algunos cambios en positivo que se irán incorporando en los próximos días. Tenemos que tener en cuenta que un programa de estas características, con grandes profesionales que son los top en el mundo, traemos a lo mejor de lo mejor y es gente con una agenda que en último momento te la cambia, ¿no? Es complicado, pero bueno, nos basamos en nuestra esto. intención es esa, y empezando por las autoridades, como decía, sí que viene el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, ¿vale?, que es Juan Carrión, estará la presidenta de MPS, estos son seguros, y sí que es verdad que estamos esperando alguna autoridad del Departamento de Salud, Generalitat de Cataluña, que como he dicho, etcétera, se y algún incorporará alcalde bien de Sardañola o Bellaterra pudiera acudir al acto. Claro, y en cuanto sepamos quiénes son esos... Esto de seguida. Exactamente, esas personalidades que se van a incorporar, eso se publicará en el web. En la página web y en el folleto último que se dé en el propio congreso. Correcto, bien. Vamos a entrar un poco en las diferentes ponencias. A ver, por ejemplo, ¿qué destacamos durante el transcurso de la mañana? Bueno, nosotros... de hecho hay que destacarlas todas porque todas son interesantes, pero dentro de este abanico, Jordi, ¿qué destacarías? Bueno, yo quiero destacar una gran persona y una persona que ha movido tanto por las enfermedades raras y sigue moviendo, que es el doctor Josep Torrent. Y es farmacólogo del Hospital de Sant Pau, miembro de la Agencia Europea del Medicamento. Es una persona que nos ha dado un posicionamiento a las enfermedades minoritarias, entre ellas nuestras enfermedades, y que hemos trabajado codo a codo por mejorar la situación y la atención de este tipo de pacientes. Las enfermedades raras han ganado en posicionamientos, y yo quiero destacar una persona, Josep Torrent, que lleva años moderando nuestro congreso y hasta incluso participando en todo momento. O sea que esto es muy importante. Y luego ya, pues, ponentes internacionales. Nosotros cada año nos traemos 2, 3, 1, dependiendo del momento, un ponente internacional que al asistir a congresos internacionales yo tengo la posibilidad también de conocer de tú a tú y de escuchar sus trabajos. Con lo cual yo me los traigo para aquí y digo, oye, ¿podrías dar este tipo de conferencia? Y si a él le va bien en agenda o a ella, pues se suman, ¿no? Bien, De hecho, es Nathalie Guffon, que viene de Lyon y que es un centro experto en enfermedades minoritarias. Muy bien. Como este tipo. Nathalie Guffon llevó un ensayo hace años, pero no funcionó, en el San Filipo, en la MPS3, tipo A. Y me la ha traído porque es una gran experta en tema de registro, en tema de conocimiento de este tipo de enfermedades. ¿Vale? Sí, y si hablamos del otro ponente internacional, es el doctor Alberto Auriquio, una bellísima persona, es muy internacional y trabaja en terapia génica, al igual que Fátima Bosch. Son compañeros, solo que trabajan en diferente enfermedad. Entonces me lo traigo para trabajar sobre la MPS6, el Maratolami, que ya tiene terapia de reemplazo enzimático, pero que hay una mejora en la terapia y posible ensayo en breve. Y ese será el contenido de la ponencia del doctor Alberto Auriquio. Muy bien, tenemos evidentemente a la doctora Fátima Bosch, a la que ya conocemos, que ha estado aquí en el programa, que nos ha hablado precisamente de su proyecto de investigación, que está, como decíamos antes, a punto de dar excelentes resultados. Sigamos con el Congreso. Antes de la pausa, porque lógicamente el sábado 7 de octubre habrá una pausa para... A las 11 hacemos una pausa, que es un intercambio, es, menos que tomar café, es más hablar de tú a tú con conocerse, todos, ¿no? Intercambiar ideas. Como decía ahora Jordi, después de la pausa es la intervención del doctor Auriquio y hasta la hora de la comida, porque hay una comida, no olvidemos que luego el Congreso continúa por la tarde, de esas 3 ponencias, insisto, todas son interesantes. Todas. Antes de la comida, ¿algún comentario respecto a alguna de ellas? Bueno, yo quiero comentar que esta parte del Congreso, que lo hacemos al principio, hablamos de investigación en terapias avanzadas, lo último de lo último, en conocimiento de cómo funcionan estas enfermedades, y luego vamos pasando durante el día a
problemas o situaciones para paliar ciertas situaciones en la enfermedad. Entiendo, ¿no? sí. O sea que vamos graduando las ponencias para que de alguna manera acabemos al final del congreso más lúdica, más de pasarlo bien, etcétera, ¿no? Muy bien. Esta es nuestra intención de congreso, ¿no? Que durante el día va variando. Es una excelente idea. Además, es mucho más agradable finalizar con temas, digamos, menos densos, porque hay que decir que este congreso, por su contenido, es un contenido denso, importante, interesante, y cansado, pero cansado técnicamente, a nivel de conceptos médicos, es muy denso. Con lo cual, eso va a requerir que durante todo el día los asistentes estén muy pendientes, ¿verdad?, de todo lo que se diga por parte de esos ponentes, tanto a nivel internacional como a nivel de nuestro país, que, insisto, por ejemplo, la doctora Bosch, que es uno de ellos, son unas, como se dice vulgarmente, como se dice coloquialmente, unas primeras espadas a nivel mundial, ¿eh? Sí. Todo lo que tenemos son primeras espadas, y como decías que es muy denso y es cansado, que es cansado, porque es el día anterior y el día siguiente todo de ponencias. Y también es cierto que las personas, las familias y todos, cuando acaban, ya me preguntan, ¿cuándo vamos a hacer otro? Y a ver si dura más días. Además de ser cansado, están muy contentos, ¿no? Y muy interesante. Y muy interesante, porque además en la primera parte, en la primera parte sobre todo, pues pueden acudir más profesional médico que vienen a escuchar, empresas, etcétera, donde tienen un interés en conocer los últimos avances en la investigación. Es decir, es un congreso interesante, tanto a nivel familiar como a nivel científico. Es decir, es interesante globalmente hablando para todo el mundo. Después de la comida, vamos a hacer también un repaso a los contenidos del Congreso. Vale, es verdad que cada día o cada vez se va avanzando más en la investigación. Nosotros lo que tenemos es que cuando se avanza en una enfermedad y va a empezar un ensayo, nosotros lo ponemos en el Congreso para que el profesional o el investigador principal que lleva el ensayo pueda explicarnos cuáles son los criterios, cómo se va a actuar, etcétera. Esto es el caso, por ejemplo, pues María José de Castro del Hospital de Santiago de Compostela, donde antes de la comida se lleva a cabo. Me refiero que pasamos de investigación pura a ensayos clínicos, ¿vale? Y entonces tenemos la comida, porque además hacemos una comida un poco más amplia. Intentamos también... Siempre miro que puede haber retraso en el Congreso y poner todo al día. Y la comida dura pues un poco más, pues para de alguna manera poder ir con los niños, que comen los niños, se les sirve a ellos primero, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos con mucho detalle para que todo vaya funcionando bien. Y luego tenemos ya pues actuaciones como el doctor Pintos, que nos habla de las derivaciones entre hospitales. ¿Por qué? Porque hay una situación, ahora se crean las unidades de experteza clínica en Cataluña, están creados los CESUR, los centros de servicio y unidades de referencia en España. Recuerdo que el doctor Pintos también estuvo en el programa explicando un poco todo su trabajo en este sentido. Él es un experto y nuestra intención, ayer estuve con él además, nuestra intención es trabajar en el Congreso para dar información a las familias de que podemos ser derivados a otro hospital referente, que cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad lo que queremos es un experto, alguien que conozca. Lógico. Y ser derivados, estemos donde estemos, el médico de cabecera o quien sea nos haga un volante y podamos ir al máximo experto, ¿no? Vamos a hablar de todo esto allí y vamos a hablar también del traspaso tanto de pacientes pediátricos a paciente adulto. Como ahora ya llegan a adulto, nuestro problema hemos visto, ahora ya se va solventando, es que cuando el pediátrico llega ya adulto debe pasar al hospital de adultos y claro, es otro planteamiento diferente. Es otro planteamiento y además el médico ya no es el mismo, el médico era de toda la vida. El pediátrico que era un amigo o como la familia. Ahora pasa a otro que no conoce. Con situaciones complejas. Correcto. ¿No? Más contenidos durante el desarrollo de la tarde. Ya hablamos ya de cirugía ortopédica, muy importante. Para nosotros es una de las cuestiones donde hemos visto que la enfermedad de Morquio o Maratolamí o algún otro tipo de mucopolisacaridosis, ese acúmulo que decía va en el colágeno, en los huesos, en las articulaciones, eso hace desviación, con lo cual requiere de un tipo de intervención quirúrgica experta. Especializada. Que pueda trabajar bien para poder
seguir Claro, adelante porque un poco el lo que se paciente, busca ¿no? en estos casos es recuperar al máximo posible la funcionalidad de estos niños afectados. Exactamente, y es complejo, es muy difícil, Bien. y tenemos grandes expertos en Barcelona donde van a estar allí a nuestro lado. De hecho, el doctor Rosendo Ullot es un doctor que siempre ha estado a nuestro lado dándonos y haciendo Y todo ahí lo tendremos máximo. la posibilidad de escucharle. Sí, ¿Qué y más? también actuamos, también Sí. hemos creado un programa de urgencias, porque una de las cosas que tenemos cuando estos niños o estos afectados se ponen mal, van de urgencias al hospital. Si van de urgencias al hospital, pues claro, están en la lista de espera con diferentes Sí. situaciones, otro médico que va allí de guardia que no sabe realmente, y buscábamos Claro. una actuación de algún tipo, donde actuamos es el MPSGEL, es un trabajo que hemos creado a nivel internacional, que hemos Sí. hecho Alemania y España, Sí. se va a ampliar en todos los países del mundo, donde cualquier paciente que entre va a entrar con una pulsera, una identificación. Hay tres tipos, hay una pulsera, hay un collar, cada uno que elija lo que quiera, pero realmente ahí con un código va a visualizar toda la información del paciente y sabiendo qué intolerancia tiene, qué situación tiene, etcétera, ¿no? Bien. Yo creo que esto es muy positivo y esto es financiado también por compañías farmacéuticas que colaboran, etcétera, para brindarnos la mejor calidad de vida, ¿no? Bien, poco a poco ya a estas horas Sí. de la tarde nos acercamos a la mesa de debate, que será la parte final. Sí, faltaba el doctor Francisco Paco Palau, que es el director del IPER, del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras, y un gran amigo, donde nos va a hablar de la coordinación entre todos, ¿no? Claro, Para eso, un trabajar de aspecto forma fundamental, multidisciplinar, claro. y que Sí, en sí, el sí. hospital hace una función impresionante. Porque ¿no? todo esto que estamos hablando, todo lo que se hablará en el Congreso Sí. y lo que ocurre luego a nivel de terapias personalizadas, sin una base de coordinación es imposible darle viabilidad. Por tanto, es un aspecto fundamental, ¿verdad? Y que hasta hace poco Claro, no había, no o había, sea, que claro. es que era muy complicado, y la familia que viene de lejos a visitarse al hospital, Está clarísimo, venía a la ¿eh? visita tal, la semana que viene a otra Claro. visita, o sea, Por tanto, el ¿cómo trabajo coordinamos? coordinado y multidisciplinar es fundamental. Entonces, llegados a este punto y antes de entrar en la mesa de debate, que será un poco el final, hay un aspecto que se ha incorporado, ¿verdad?, al contenido del Congreso. Exactamente, pues vendrá pues Carlas Aguilar, ¿no? A hablarnos del reto solidario para MPS, y que ha tenido un éxito extraordinario, y queremos que sea capaz de explicarnos Claro. todo, ¿no? No, yo estoy absolutamente entusiasmado con la idea, ¿eh? Cuando Jordi me lo comentó, me pareció una idea espectacular, porque efectivamente hay muchas cosas que contar, pero sobre todo Muchísimas. entiendo que en el contexto de este Congreso, como antes ya apuntábamos, lo que podemos aportar en relación al reto solidario va a ser un poco en el apartado más lúdico, porque vamos a explicar anécdotas, vamos a explicar aventuras que se han vivido, por supuesto, todo eso orientado a lo que hemos intentado hacer durante estos meses, que es difundir y divulgar las MPS a nivel social. Por tanto, para mí será un honor, un auténtico honor, aportar este pequeño grano de arena. Exactamente, o sea que va a ser, como hemos visto, pues un movimiento desde el principio de la investigación pura y dura hasta llegar más Muy a lo lúdico, y la verdad que muy bien. Y luego pues ya tenemos la mesa de debate, que hay dos mesas de debate, pero esta segunda pues se haría pues cara a este tipo de ponencias para cualquier persona que tuviera unas preguntas. Dudas. Es cierto que el Congreso es tan denso que nos falta tiempo. Claro. Y esto es una de las cosas eso que es todos positivo, pecamos. eso es positivo. Sí, porque las personas quieren preguntar y no hay tiempo, y debe venir otras cosas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es brindar a todos a que nos puedan escribir o puedan pasarnos, que rápidamente le damos la por respuesta. correo electrónico, de la forma que se considere oportuna para resolver cualquier duda que, como dice Jordi, por cuestiones de tiempo quede fuera. Exactamente. Y entonces, al final, el fin de fiesta, por decirlo de alguna forma coloquial. Entonces cierra el Congreso pues poniendo toda la información que vamos a brindar a partir de entonces, porque nosotros es un antes y un después. A partir del Congreso aprendemos. Claro. Y nuestra intención es explicar a las familias qué queremos hacer, qué nuevos retos tenemos, o qué objetivos tenemos, ¿no? Eso lo va a hacer Ana Mendoza, la presidenta. Sí. Y luego lo que tenemos finalmente es una actuación. Siempre tenemos una actuación que es lo más bonito.
Claro. y en que toda la guardería y toda la sala de chicos donde bien. han estado haciendo otros juegos, etcétera, y Es el momento más actividades, esperado, ¿eh? vienen todos, Claro. ayudados de los voluntarios y algún Claro. padre que colabora, a hacer una actuación Muy que, bien. bueno, pues es muy emotivo, muy bonito, Por supuesto. y son los verdaderos protagonistas de todo. Muy bien. Pues yo creo, Jordi, que va a ser un congreso, deduzco que por lo que nos has explicado y por lo que yo ya puedo visualizar, efectivamente muy denso, de contenidos realmente muy relevantes, con grandes personalidades, pero que no hay que perdérselo, ni por parte de las familias efectivamente interesadas, porque les afecta directamente, ni por supuesto por parte del mundo científico, porque ahí van a haber ponencias que van a aportar conocimientos muy relevantes para la terapia y para el futuro, la terapia génica y otros tratamientos. En ese sentido, y sobre todo para vosotros, para MPS España, que me consta que lleváis meses preparando este congreso. Es un trabajo arduo, es un trabajo muy complicado, pero que yo estoy convencido de que estos próximos días 6 y 7 de octubre va a cerrarse, va a culminarse con un gran éxito. Y por último, Jordi, antes de despedirnos, quien quiera inscribirse, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde puede acudir? ¿Cuál es el procedimiento? Pues, tenemos a disposición pues la página web donde allí pueden encontrarnos, que es www.mpsesp.org. Muy bien. Allí entrarán y ya verán la información al momento, nada más entrar en la web, lo tenemos en primera línea. Sí. Y allí hay un formulario de inscripción, también pasaremos, toda la información ya está a través de la Federación Española de Enfermedades Raras, a través de diferentes canales donde pueden ver, poniendo MPS España, pueden ver perfectamente se la accede información. de forma inmediata, ¿eh? Yo quiero resaltar, perdóname para acabar, la importancia de que a los chicos los llevamos a diferentes actividades, los vamos a llevar pues para que asistan pues al aquarium, van con un autocar, se lo pasan bomba. Eso, perdón, mientras los padres están en el Congreso, los niños estarán distraídos y se les llevará a realizar diferentes actividades. Y luego tienen el Dog King, que son perros de terapia, donde van a estar también con los niños, con las familias, que son muy cariñosos. Muy bien. Y también vamos a tener unos talleres creativos con piezas Lego, que vienen del Tibidabo, y es un Lego pues que vamos a ir trabajando para sacar también conclusiones sobre las familias y los afectados. Jordi, pues en fin, antes de que a posteriori hagamos una valoración del Congreso, yo quiero felicitaros a MPS España y a ti como director por todo el trabajo que estáis haciendo. Insisto, por la dificultad, la complejidad enorme que conlleva preparar y llevar a buen término un congreso de este nivel, el 13º Congreso Internacional Científico Familiar de Mucopolisacaridosis, que recordamos en Bellaterra, aquí en Barcelona, los próximos 6 y 7 de octubre, dentro de muy pocos días, y para cualquier persona, familias, profesionales interesados pueden acceder a través de la web MPS España, en Google, escribiendo directamente MPS España, les saldrá el enlace sin ningún problema. Jordi, muchísimas gracias y nos vemos el día 7. Gracias a vosotros y hasta pronto. Un abrazo. En bones mans, amb Carles Aguilar.